Quiero saludarle con la paz del Señor Jesucristo. Hermano, realmente agradezco a Dios que Dios permitió que esta noche yo pueda llegar para compartir con los hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, pero el dueño de la obra yo sé que está aquí entre nosotros. Gracias a Dios, ya estoy escuchando la palabra de Dios, me estoy edificando. Gracias a Dios, y esto, lo siento, es una alegría para mí. Gracias a Dios, hermano, realmente la iglesia, estos tiempos, lo siento, ha perdido terreno. Gracias a Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero siempre, lo siento, hay hombres de Dios que van a traer la palabra. Gracias a Dios, bendito sea el nombre de Jesús, hermano, esto nunca va a faltar. Gloria al nombre de Jesús hasta el día que Cristo venga, hermano, aleluya, aunque muchos ya se han deslizado, gracias a Dios, pero Dios va a levantar hombres y mujeres valientes que van a seguir enseñando la palabra de Dios. Gracias a Dios, la Biblia me habla, gloria al nombre de Jesús, que cuando Moisés, siervo de Dios, murió, comenzó una etapa, un proceso del pueblo de Dios, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que Josué, ¿no es cierto? Gracias a Dios quedó, ¿no es cierto?, ahí el pueblo de Dios y bueno, procuró mucho, ¿no es cierto? Gracias a Dios, hermano, dice, y todos aquellos ancianos que estaban trabajando con él sirvieron a Dios porque vieron buenos ejemplos. Gloria al nombre de Jesús, pero llegó el tiempo, aleluya, hermano, de que se levantó una generación de jóvenes que no habían visto la obra de Dios y no había sido enseñado, seguramente se fue descuidando con la enseñanza. Aleluya, Dios es el nombre del Señor, y ese es, ¿no es cierto?, el cuidado que en este tiempo debemos de tener. Aleluya, por eso dice la palabra de Dios, al 900 Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que enseñes, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Algunos dicen, pero esta es una fiesta, va a traer doctrina. El Señor a la palabra de Dios dice a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo que usted está aquí es para oír la palabra de Dios. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que usted no va a oír lo que usted quiere oír, usted va a oír lo que Dios quiere hablar contigo. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Aleluya. Esos valores, hermano, aleluya, que antes para nosotros, que yo suelo decir siempre, ¿no? Muchas cosas que antes era pecado, hoy ya no es pecado. Aleluya. Antes nosotros corregíamos, aleluya, cuando la hermana se le cortaba la puntita al cabello. Ahora ya pasan. Aleluya. Algo está ocurriendo en la iglesia del Señor, hermano. La iglesia está perdiendo terreno. Aleluya, para el enemigo del alma. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero yo creo que la iglesia en este tiempo tiene que levantarse en el nombre de Jesús, porque es el tiempo de que Dios quiere mostrar su gloria en medio de la iglesia. Aleluya, dando arrepentimiento y convirtiendo hombres y mujeres, aleluya, que Él tiene, aleluya, en su mira. Esos días el Espíritu Santo estaba enseñando en la iglesia y el Espíritu Santo me dijo, aquí hay hombres que yo tengo marcado para seguir en mi obra. Pero Satanás, aleluya, les cercó y ellos no se están dando cuenta. Ellos están dando vuelta ahí nomás, porque Satanás les cercó. Aleluya. Pero es el tiempo, me dijo, aleluya, que ellos tienen que romper el cerco. Aleluya. Y yo voy a poner ese anhelo en el corazón de ellos. Aleluya. Pasó una semana y un hermano, ministro, que andaba dando vueltas por ahí nomás, le dijo, hermano, salté el cerco. Hizo mal, hermano. El cerco no se salta, el cerco usted tiene que derribar. Hay poder en el nombre de Jesús, porque
el cerco queda ahí. Hay poder en el nombre de Jesús. Pero si usted lo derriba, aleluya, va a tener victoria y va a salir adelante y vas a hacer lo que Dios quiere que haga. Aleluya. Yo voy a leer la palabra de Dios rápido, hermano. No voy a ocupar mucho tiempo. Gracias, Jesús. En el Evangelio de San Juan voy a leer la palabra de Dios. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es la palabra, ¿quién la podrá oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: esto os ofende. Aleluya. Yo creo que ninguno está ofendido en esta noche con la palabra que vino. ¿Están contentos? Decía el hermano Guerrero, hermano, enseñaba, nos daba altura. Aleluya. Y una hora era poco, hermano, para él, pero daba gusto escuchar. Daba gusto. Y decían el hermano: ¿están contentos, hermano? Y estamos tan contentos, hermano. Y nos dan. Aleluya, pero tenemos que decirle que sí, porque si no, yo voy a seguir otra hora más. Ay, poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Jesús, Dios necesita esos hombres de valor. Aleluya. Dios tiene aquí hombres de valor. Gloria al nombre de Jesús, y va a levantar más. Va a levantar más hombres. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos viejitos. En cualquier momento el Señor nos lleva y queremos ver, ¿no es cierto?, esos ministros jóvenes, aleluya, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Redarguye, reprende, corrige con toda paciencia y doctrina. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, Jesús. Porque nosotros somos los que vamos a cambiar a los hermanos. Pero si usted predica la palabra de Dios, la palabra va a ser efecto. Esa palabra que usted está predicando, por más dura que sea, va a ser efecto. Y usted se va a alegrar. Aleluya. Cuando usted ve un ministro joven que está predicando la palabra de Dios, está instando, aleluya, a tiempo y fuera de tiempo, ministros de Dios. Es tiempo de levantarse, aleluya, del sueño espiritual en que está viviendo. Levántese en el nombre de Jesús y empuñe la espada, aleluya, como los valientes que pelearon las batallas de Jehová. Aleluya, peleaban, se cansaban, pero la espada no tenían pegada a las manos. Esos son los verdaderos siervos de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina no hay que dejar, hermano. Nunca hay que dejar esa doctrina que hemos aprendido. Porque ella es la que da vida. Aleluya. Le dijo Jesús: Señor, es muy dura la palabra, ¿quién la podrá oír? Mira que van a ir toda la otra iglesia. Le dijo el Señor: entonces vamos a alojar un poquito. No. Si tú quieres ir juntos, puedes ir también. Si tú quieres ir juntos, también puedes ir con él. Pero la palabra que yo he hablado es vida. Es vida. Es vida. Es espíritu. Y es vida. Y la vida de la iglesia. Esta iglesia vive. Por eso alaba. Por eso la gloria. Porque vive. Porque vive. Porque el Espíritu de Dios le da vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Y amén, Jesús. Hermano, venga hasta aquí, hermano, voy a poner mucho tiempo. Ya Dios va a preparar otro momento para que podamos compartir. Hoy es mucho siervo de Dios y yo quiero aprender también. Amén.